Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. 11. Primera de Corintios capítulo 11 y en el verso 28, por favor. Todavía no es el tema, solamente es a manera de introducción. Y dice, por tanto, examínese. ¿Quién, hermano? ¿Sí me sigue? Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Diga conmigo, a sí mismo. O sea que no tengo que examinar al hermano. Dios no me mandó a ser juez de mi hermano ni de mi familiar. Dios me mandó a examinarme a mí mismo. ¿Para qué? Para poder tomar la cena del Señor. Amén, hermano. ¿Sabes? Hoy te quiero compartir un tema que este tema salió yo no sé cuántos conocen ¿es alabanza, pastor? ¿Alabanza? La que te pregunté. Esa alabanza se llama Flechas. ¿La ha escuchado, hermano? No está en su repertorio. ¿Cómo, hermano? No me diga eso, no me haga sentir mal. Yo aquí quería entrar con todo, así. La quiere que la cante. Hay una canción, ¿cómo empieza, pastor? Nada más dame el tono, es que nada, es en do. Empieza, yo subiré. Esta. No, sí la voy a cantar, pero si no quiere que le arruine sus oídos. Mire, yo la escribí y dice, yo subiré al monte de Jehová, me acercaré. Esa. Y después dice, yo subiré la zarza encendida en contra. Esa. ¿Ya sabe por dónde va? Bueno, después dice, espere, todavía no es el tema, ¿no? Yo sé que usted ya se quiere remolinear en el Señor, pero hoy estoy tratando de suavizar el tema, hermano. Con eso ya le dije todo. Después el segundo verso o tercer verso dice, conquistaré. La armadura de Saúl me quitaré. Entonces, cuando la escuchaba dije, aquí hay algo, porque la Biblia en primer no menciona una armadura, pero es la armadura del Señor que está en el libro de los Efesios, capítulo número 6. Entonces y además el ritmo, no sé si está mal o está bien decir, está pegajoso, hermano. Conquistaré la armadura, esa es. La armadura de Saúl me quitaré. Y después vuelve a decir, conquistaré. En el nombre de Jehová yo venceré. Santo Dios. Esta alabanza de júbilo está basada en Primera de Samuel capítulo 17 y capítulo 18. Está bien bonita, hermano, de verdad. A veces, yo sé que el ritmo a veces hace que el cuerpo se mueva, pero cuando a ese ritmo realmente le pones verso, trae algo poderoso en el Señor, hermano. Y es el tema que hoy te quiero compartir el tema se llama Quítate la armadura de Saúl. Se oye interesante, ¿no, hermano? Porque conocíamos la armadura de Dios que está en Efesios capítulo número 6. Pero en específico esta alabanza menciona, quítate la armadura o me quitaré la armadura de Saúl. Y para poder hablar de esto, hermano, hoy es un buen día. ¿Sabe por qué? Porque hoy vamos a tomar la cena del Señor. Bueno, los que la van a tomar. Entonces cada uno se tiene que examinar a sí mismo. Cada uno se tiene que despojar a sí mismo aquella armadura. ¿Y para qué era la armadura, hermano? Una armadura era cuando iban a salir a la batalla. Amén. Iba a salir a la batalla, entonces tenían que protegerse por todos lados. Pero antes de que lleguemos hasta donde está la armadura de Saúl, vamos a empezar leyendo un versículo. Por favor, vaya conmigo. Primera de Samuel, capítulo número 38, por favor. Primera de Samuel, capítulo número 17 y verso 38. Me dice amén cuando ya lo tenga. ¿Y qué tal si se pone de pie por respeto y reverencia a la palabra de Dios? ¿Alguien además de mí sigue afónico del día lunes, hermano? Ahorita le voy a contar un testimonio acerca de eso, hermano. ¿Lo tiene? Primera de Samuel, capítulo 17 y verso 38. La palabra del Señor dice y enseña así. Saúl vistió a David con sus ropas militares y le puso, ¿qué le puso, hermano? Un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con ¿qué, hermano? 39. ¿Y David qué hizo? Se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar
pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, ¿qué le dijo, hermano? Pero pues no tengo experiencia en ellas. ¿Y David qué hizo, hermano? Se las quitó. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable a todos y cada uno de nosotros y nos traiga la revelación y la miel de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes ocupar tu lugar, hermano. Empieza esta historia. Yo sé que usted ya se sabe esta historia. Cuando el gigante Goliat salió por muchos días a retar al ejército de Israel y lo retaba y lo desafiaba, pero no había un valiente que se parara y peleara contra él. Entonces yo sé que usted ya sabe la historia. Un día David va a dejarle comida a sus hermanos y escucha que este gigante está desafiando al ejército de Dios. Y entonces pregunta, ¿qué le van a dar a aquel que derrote a ese gigante? Vea su mentalidad. Ya estaba pensando, ni siquiera estaba pensando en pelear, estaba pensando en derrotarlo. Y me llama la atención, hermano, porque cuando le dicen cuál era la recompensa, él acepta el reto y le dice, ok, yo iré a pelear. Y Saúl, muy contento, le dice, mira, estás muy bonito, está güerito y está jovencito, ponte mi armadura. Y le empieza poniendo un yelmo, hermano, en la cabeza. Y después le pone su armadura una coraza. Y después le pone algo bien interesante, aunque no lo menciona o lo menciona nada más así, dice en el verso 39, si me ayudas, dice, y se ciñó. Para ceñirse está hablando acerca de un cinturón. Y para poder usar una armadura tenías que usar un cinturón. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no sé si te ha pasado a ti, pero a veces la ropa no te queda muy bien y el pantalón se te va bajando. Imagínate que estás peleando y se te está bajando ahí. Por primera vez, ¿sabes cuándo escuché esto? Cuando estaba estudiando el instituto con el apóstol. Entonces hicimos un ejercicio en donde cada uno tenía que hacer un pequeño bosquejo acerca de la armadura de Dios. Y yo, hermano, ¿sabe qué? Yo escogí la espada, dije, me voy a lucir con este tema. Aquí, aunque sea mini tema, 3 minutos, y eran puros pastores, ¿verdad? Estaba Pastor Esteban, Pastor Noé, Miguel todavía venía. Entonces yo dije, no, pues yo agarro la espada, seguro va a salir un temazo. Y recuerdo todavía claramente, Pastor Noé escogió, yo voy a hablar acerca del cinturón. Yo dije, pues ni que fuera vándalo para agarrar cinturonazos. Pero no, hermano, empezó explicando acerca de la armadura y de la parte en específico del cinturón. Y es que el cinturón, además de que representa autoridad, representa equilibrio. Y para que se pudieran vestir estos guerreros, se ponían un cinturón, se ponían un yelmo, se ponían la coraza, pero se ponían el cinturón. Y el cinturón era importante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque ahí dentro iba la espada. Es decir, que si no hay cinturón, no hay dónde colocar la espada. Y después intentó caminar, pero dice que no pudo. ¿Sabe por qué? Porque ese traje o esa armadura no era de él ni para él, no era a su medida, sino que le quedaba grande. Entonces, hermano, antes de que vayamos a ver la armadura, te quiero enseñar primero qué actitudes tenía Saúl. Y como todos saben, Saúl fue el primer rey de Israel, pero tenía ciertas actitudes que lo iban descalificando. Mira, ve conmigo, vamos a ir rápido, porque ya empezó ahí el reloj. Ve conmigo un poquito atrás, a 1 de Samuel, capítulo 13. Solo regresa 2 hojas atrás y ya vas a estar ahí. Y si te vas al versículo 1, como subtítulo dice, la guerra contra los filisteos. Entonces, para que tú tengas una idea, ¿contra quién va a pelear en ese momento el rey Saúl? Contra los filisteos. ¿Lo tienes? Te voy a leer solamente 2 primeros versículos y después nos vamos a saltar hasta el 8. El primero dice, Saúl tenía 38 años cuando comenzó a reinar. Y reinó, ¿cuántos años, hermano? 42 años sobre Israel. 2. Y Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba, en Benjamín, y el resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Siguiente, ahora bríncate hasta el 8, hermano. Solamente te quería poner este contexto, hasta el 8, ¿listo?
Y esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal. ¿Y el pueblo qué hacía, hermano? Se le dispersaba. 9, ¿lo tiene? Vea, primera actitud que tenía el rey Saúl. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. ¿Y qué hizo, hermano? Y ofreció el sacrificio. Ahora, tú sabes que él era el primer rey sobre Israel, pero él no le correspondían las funciones de presentar el holocausto. ¿Y para qué era el holocausto y la ofrenda? Antes de salir a la guerra, ellos consultaban a Dios a través del profeta. Pero como el profeta le dijo un tiempo señalado para que viniera él y consultara a Dios, pero como no llegaba, entonces ¿qué crees que hizo Saúl? Agarró él el holocausto y empezó a ofrecerlo al Señor. Y esto nos enseña la primera actitud que tuvo el rey Saúl. ¿Sabes cuál era, hermano? Que se desesperaba. Yo no sé si te ha pasado a ti, hermano, pero le pasó al primo de un amigo que se llama Jesús. Así. Ya vienes para la congregación y siempre hay alguien que se tarda más en vestirse, en arreglarse. Y a veces unos quieren llegar puntuales, pero hay alguien que se tarda más, hermano. Y empiezas de desesperado a arrancar el carro, a pitar, o ya empiezas a caminar, o ya te subes al Didi. Ayúdame más. ¿Qué más, hermano? No, nadie se desespera. Santo Dios, me equivoqué de lugar. Primera actitud de Saúl: era una persona desesperada. La desesperación provoca, hermano, que tomemos acciones no meditadas. La desesperación provoca que usted y yo hagamos cosas que no corresponden, y muchas veces la precipitación hace que caigamos en errores. Saúl, en lugar de esperar al profeta, decidió tomar el holocausto y ofrecerlo al Señor, pero no era su función. Su función era ser un rey, no ser el profeta y no consultar a Dios. Primera mala actitud que tuvo: era impaciente o era desesperado. Segunda, avance conmigo hasta el capítulo 15, hermano, por favor. Nada más dele la vuelta y ya va a estar en el capítulo 15. Ahora ya no va a pelear contra las personas, ya no va a pelear contra los filisteos, ahora va a pelear contra los amalecitas. Capítulo 15 y en el versículo número 8. ¿Lo tiene? Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo todo el pueblo a filo de espada. 9. Pero Saúl y todo el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas, a los bueyes, a los animales engordados de los corderos y de todo lo bueno, y no quisieron destruir por completo. Pero todo, ¿qué hizo, hermano? Pero todo lo despreciable y sin valor, eso sí lo destruyó. Como usted sabe, a él se le había dado una orden y le dijo: destruye todo. A todo lo que tenga los amalecitas, destrúyelo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios estaba liberando al pueblo de Israel, este pueblo entorpeció la salida del pueblo y les hizo la vida imposible. Entonces Dios, cuando levanta a un rey, que a través de este rey iba a destruir todo el pueblo. Y el Señor fue claro y le dijo: mata al rey, a los niños, a su ganado, a todo, a nada dejes con vida. Pero ¿qué hizo él, hermano? Dejó con vida al rey y agarró lo mejor del botín. Y si tú sigues leyendo en el versículo número 10, entonces vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Pero la Biblia es muy clara, hermano. La Biblia nos habla a ti y a mí, nos habla todos los días. La Biblia es el manual de vida, pero muchas veces nosotros desobedecemos lo que dice el manual de vida, y por eso vienen muchas consecuencias a tu vida y a mi vida. No es que Dios nos quiera castigar. Si nosotros fuéramos obedientes en vivir la palabra del Señor, por algo la Biblia no se equivoca cuando dice que Él quiere hacedores de la palabra y no solamente. Entonces, hermano, le dijeron al rey Saúl: tienes que acabar con todo este pueblo. Pero él escogió a lo mejor.
Y cuando le preguntaron, ¿por qué no lo mataste? Y dijo, porque quería sacrificarlo a Jehová nuestro Dios. Pero al Señor se le tiene que sacrificar lo santo, hermano. Tú no puedes darle al Señor lo que era para el mundo. Aquello que era para el mundo, no era para el Señor. Porque así no sirve. Es un fuego extraño para el Señor. Segunda mala característica que tenía Saúl, que era desobediente. Ni voy a preguntar, hermano, porque aquí no hay. Pero era impaciente, era desobediente. Y dirígete al versículo 12, mira cómo era además de impaciente y de desobediente. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido al Carmel. Y aquí, ¿qué dice tu Biblia, hermano? Como había tenido una victoria, ¿sabes qué fue lo primero que hizo? Fue e hizo una estatua de sí mismo, hermano. En honor al campeón, en honor al que derrotó a los amalecitas, en honor al que derrotó a los filisteos. Y se le subió el orgullo. O sea, no solamente era impaciente, no solamente era desobediente, sino que también era orgulloso. Y hay una parte, hermano, no sé, ni quiero verlos. A veces tenemos un concepto erróneo de nosotros mismos. A veces nos creemos más de lo que somos o menos de lo que somos. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos tener un concepto exacto de quiénes somos delante de Dios. Usted y yo sabemos quiénes somos delante de Dios cuando vamos delante de su presencia, cuando estamos leyendo su palabra o cuando estamos orando. Con Él no tenemos que poner ninguna máscara, con Él no tenemos que ponernos fingir. Porque Él nos conoce, Él sabe cómo somos en la intimidad, si es que hay intimidad. Él nos conoce cuando estamos leyendo, si es que leemos. Él nos conoce, hermano, cada instante de nuestra vida, desde nuestro levantar hasta nuestro acostar, desde nuestro nacer hasta nuestro dormir. Entonces con Él no tenemos que fingir, hermano. Con Él tenemos que ser transparentes. No tenemos que tener un concepto más elevado de nosotros mismos. No tenemos que saber por qué. Porque muchas veces caemos en el error, así como caían las personas que decían, Señor, usted se va a recordar, gracias porque yo no soy como este pagano, porque oro y ayuno 2 o 3 veces. No nos hagamos unos fariseos modernos. A la verdad es que todos fallamos delante del Señor. A la verdad es que cada uno de nosotros ha fallado delante de Dios y sabe cómo está su relación delante de Dios. No podemos tener un concepto de nosotros más arriba, pero tampoco un concepto más abajo. Debemos de estar justo en lo que Dios dice que somos. Tercera mala característica que tenía, además de ser impaciente, además de ser desobediente, era orgulloso. Cuarta característica mala, vaya conmigo un capítulo más adelante. Primera de Samuel capítulo 17, por favor. Y versículo número, se lo leo desde el 1, va a ser una lectura rápida, pero vamos a llegar hasta el 11. ¿Lo tiene, hermano? Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel, ¿en dónde estaba, hermano? Y entre ellos el valle. Entonces el ejército de los filisteos salió, un campeón llamado, ¿cómo dice, hermano? De Gat, cuya altura era 6 codos y 1 palmo. Y tenía, ¿cómo, hermano? ¿Qué dice? Es decir, que también hay una falsa armadura. Así como en la vida todo hay falso. Hace tiempo quería predicar una predicación, o quería compartir una predicación que se llama la congregación de los falsos. Hay falso todo, hermano. Hay un falso Mesías, hay una falsa profecía, hay una falsa doctrina, hay falsos ángeles, hay falso testimonio, hay falsos hermanos, lo hay falso todo. Entonces, si hay falso todo, también hay una armadura falsa. ¿Y cómo es esto? ¿Para qué sirve el yelmo, hermano? En específico, ¿en dónde va el yelmo? Pero si me acompañas al libro de los Efesios, capítulo número 6, por favor. Efesios capítulo número 6, versículo número 14.
Desde el 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo esto, estar firmes. 14. Estad pues firmes y ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos encendidos del maligno. 17, aquí te quería llevar. Tomad también, ¿qué dice la Biblia, hermano? El yelmo de la salvación. Y es que muchas veces, hermano, hay personas que defienden que nosotros somos fanáticos. Pero usted y yo sabemos para qué es el yelmo. El yelmo nos trae la salvación. Entonces, hay falsas doctrinas. Este gigante tenía también un yelmo. Vea la característica de este yelmo. Estamos leyendo Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo número 5. Tenía un yelmo de bronce. ¿Cuál es la característica del bronce, hermano? Que es durísimo, que es duro. Siguiente. Y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Sáltate hasta el 11, por favor. Cuarta mala característica de Saúl. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, ¿qué hicieron, hermano? Y tuvieron miedo. La cuarta mala característica es que tuvo miedo. Pero la palabra del Señor me enseña que el perfecto amor, ¿qué dice? Todo temor. Por eso le dijeron a Josué: Josué, no temas, esfuérzate y sé. Si es temor, hermano, no es de Dios. Cuando viene un sueño, y el sueño, por perturbador que parezca, el sueño, si no te trae paz, quiere decir que no es del Señor. Si te trae temor, ya sabes de quién fue enviado ese sueño. Porque la palabra del Señor siempre te va a traer paz. Por muy disparatado que sea el sueño, te va a traer paz. Quinta mala característica, porque ya me quedan 20 minutos, así de rápido se va el tiempo. Capítulo 18, verso 6. ¿Listo, hermano? Como subtítulo dice: la envidia de Saúl. Ay, ay, ay. 6. Aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de toda la ciudad de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos y con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. 7. Y las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, ¿qué decían, hermano? Esta simple acción provocó que algo cambiara en el corazón del rey Saúl. Ahora sí que ese día algo se rompió en el oso. Vea, hermano, versículo 8. Vea. Entonces Saúl, ¿qué hizo, hermano? Se enfureció, pues este dicho le desagradó. Dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido. ¿Qué más le falta sino el reino? Y desde aquel día en adelante, Saúl miró cómo, hermano, con recelo, con envidia. Sé que no es el lugar, pero la envidia es mala, hermano. Los celos son malos. Vea las características de Samuel. Hay muchísimas más. Impaciente, desobediente, orgulloso, miedoso, envidioso o celoso. Inseguro. Hoy, yo no sé si usted tenga algunas características, esperemos en Dios que ninguno tenga esto. Pero ni usted va a juzgar a nadie más, sino como dice el libro de Primera de Corintios, cada uno se tiene que examinar a sí mismo. ¿Para qué? Para poder tomar de la cena del Señor. Ahí en ese versículo no está diciendo que no la tomes, hermano. Está diciendo que te examines a ti mismo. Porque si tú te examinas a ti mismo, entonces no serás juzgado. Pero si tú no lo haces, entonces alguien más lo hará.
Ahora sí, vamos, hermano. Regresemos, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Y vamos a estar leyendo a la par Efesios, capítulo número 6, versículo número 14. ¿Lo tienes? Primero empezamos con Primera de Samuel. Saúl vistió a David con sus ropas militares y le puso el yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con su armadura. Y David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David le dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y entonces, ¿qué hizo, hermano? Se las quitó. Ve conmigo a Efesios capítulo 6, verso 14. Y empieza, y con esto, con este simple versículo, mira si no nos va a poner a pensar a todos. Entonces, estad pues como, hermano, y ceñida vuestra cintura, ¿con qué? La verdad siempre te va a dar un equilibrio. Cuando tú y yo venimos delante de Dios, siempre tenemos que hablar con la verdad. Cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, no podemos venir y mentir. No podemos venir y decirle cosas que no somos. Tenemos que hablarle con la verdad. Al Señor no le podemos decir unas cosas sí y unas no, porque Él conoce aún las intenciones del corazón, hermano. Con Él tienes que venir y ser sincero y ser honesto y decirle: ¿sabes qué? Me duele esto, o me pasa esto, o pequé en esto. Tal cual, hermano. Con Él tenemos que decir la verdad. Tenemos que ceñirnos con ese cinturón de la verdad. ¿Sabes por qué muchas veces cuando hay liberación, hay espíritus que se levantan y son blasfemos y retan a la gente? Porque hay mentira. Tú no puedes reprender a la mentira con la mentira, porque el padre de la mentira, ¿quién es? Y el que miente se hace hijo de ¿quién? Ahora, hermano, aquí viene lo complicado del asunto. ¿Quién no ha dicho mentiritas piadosas? Este tema a mí me confrontó en la escuelita de niños, hermano, en la escuelita de verano. Uno de los temas era no mentir. Me agarré así porque casi me descalabró a mí, hermano. ¿Cómo pues le voy a enseñar a los niños cuando yo todavía decía mentiras y era un gran mentiroso? ¿Cómo muchas veces quieres decirle a Dios cosas que te están pasando, pero le quieres mentir a Él, que Él lo conoce todo y conoce la verdad? Tú no puedes venir delante del Señor y mentir. La verdad siempre va a salir a la luz, amado hermano. La verdad te va a dar un equilibrio en quién eres delante del Señor. Sé que todos hemos fallado, sí, pero tenemos un abogado. Alguien que está intercediendo por nosotros. La verdad te va a dar ese equilibrio. Entonces, ¿cómo le podía yo hablar a esos niñitos de 10, 12 años cuando ni siquiera yo lo llevaba a cabo? Y a partir de ese día, hermano, aunque no me favoreciera lo que yo tenía que decir, trato de decir la verdad, aunque muchas veces no me favorezca, aunque muchas veces me meta en líos. Como usted sabe lo que me pasó el 10 de enero, pues se desvieló el carro, hermano. Después de todo lo que nos pasó, pues se desvieló el carro. Entonces, recibía yo, amor, tenía pelos esta. Oye, amor, aunque sea vista. Entonces, hermano, muchos me decían, y esto incluido los policías: no, mi joven, mejor, ¿sabes qué? Llévatelo por otro lado, carnal. Porque si se lo llevan al corralón te van a cobrar no sé cuánto, creo 500 pesos por día. No levantes la denuncia. Otros me decían: desbarráncalo, que sea pérdida total. Y yo, la verdad, hermano, sí quería. Sí quería, la verdad. ¿Para qué le voy a decir que no? Y después cuando llamé al seguro para reportar los daños, yo también quería decir, también se robaron las llantas, le bajaron el estéreo, o sea, todo lo que tenía mal el carro, ahí se lo quería. ¿Y saben qué, hermano? Mi esposa: qué mentiroso eres, qué vergüenza das. Ojalá no te hubiera conocido, decía.
Casi. No. Y yo, hermano, en mi corazón, no puedo mentir porque digamos que yo ya no trato de no mentir, pues. Bueno, ese caso se fue como que a un departamento en especial que se llama investigaciones. Y un día llegó un investigador, por cierto, el miércoles pasado, por eso no llegué, apóstol, perdóneme, no me crucifique, hermano. No diga, ay, eso que predique, eso que, hermano, vea. Llegó el ajustador, un investigador. Entonces me dice, relátame cómo fueron los hechos. Pero yo ya me había puesto de acuerdo con mi esposa para decirle, tú dile que no fue durante un servicio de carros de plataforma. Y ella dice, no, tú dile, a mí no me metas en tus mentiras. Y yo, hermano, yo dije, pero soy tu cabeza. Y ella, pues yo soy el cuello, y así, hermano. Entonces, hermano, llegó el ajustador a la casa y me dice, ¿cómo pasaron los hechos? Y yo ya me había aprendido lo que le iba a decir. Entonces, la voz, di la verdad. ¿Sabes qué? Me asaltaron durante un servicio de autos de plataforma. Y me dice, qué bueno que me lo dices porque tenemos convenio con las aplicaciones y nos dice que trabajaste a tales horas empezó el servicio, levantaste a tales personas. Y me quedé así, hermano. Qué bueno que no le dije. Y después durante la entrevista le dije, somos cristianos y teníamos pensado mentirte, pero la voz de la sabiduría de mi esposa me persuadió que dijera la verdad. Y me dice, qué bueno, porque ya la sabíamos de todas maneras. Hermano, ¿cómo me puedo parar delante de ti hoy aquí en la congregación y decirte, no mientas, cuando el primero que está mintiendo? ¿Cómo pues tú le quieres decir a tus hijos que hagan algo o que no hagan algo cuando tú mismo no lo haces? No podemos tener una doble moral delante de nuestros hijos porque Dios nos conoce cómo actuamos. De nada sirve que le mintamos a nuestros semejantes si Dios nos está viendo cómo actuamos. No nos podemos esconder de Él, hermano. La verdad siempre te va a dar un equilibrio. A veces la verdad no te va a favorecer siempre. ¿Y esto por qué? Por causa de nosotros mismos, hermano. Regresemos, porque se puso medio tenso el ambiente. Nos quedamos en el 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y revestíos ¿con qué, hermano? La coraza de la justicia iba aquí en los hombros, hermano, y cubría los órganos vitales. Y dentro de esos órganos vitales, ¿sabes cuál es el más importante? Nuestro corazón. Pero como hoy estamos hablando que nos vamos a quitar la falsa armadura. La falsa armadura es cuando no nos ponemos ese yelmo, ese casco y no aceptamos opiniones de los demás y creemos que estamos bien y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión porque tenemos un yelmo de bronce, de ese bien duro, que aunque nos den consejos no los tomamos, aunque nos prevengan no los tomamos, aunque nos estén hablando no queremos entender porque nos hemos puesto esa falsa armadura y ese yelmo falso. Por eso hay que quitarnos todo entendimiento vano, todo razonamiento de hombres, hay que quitarlo, hermano, y llegar a la inteligencia y la sabiduría de Dios. Número 2, tenemos que quitarnos esa coraza. ¿Por qué? Porque la palabra a veces nos quiere hablar. No a veces, déjame corregir. Siempre nos quiere hablar, pero a veces como no va de acuerdo a lo que nos gusta, no va de acuerdo a lo que queremos. Como la palabra nos está confrontando, nos ponemos la coraza, hermano. Así como la del Máximo Décimo Meridio, comandante de los S, para que no lo lastime, hermano, para que usted esté esperando el trancazo, pero mira, pégale, aquí estoy. Se pone aquí bien valentón, hermano. Pero cuando viene la palabra de Dios y nos confronta, muchas veces, ¿sabe qué, hermano? Hasta nos avergüenza. Quitémonos los razonamientos de hombre, quitémonos esa coraza que nos... Dejemos que la palabra de Dios, recuérdeme que a qué es comparada la palabra de Dios, hermano. A una
Y esa espada es una espada de doble filo, que entra y que penetra, y que parte y discierne los pensamientos del hombre, pero también las intenciones del corazón, hermano. Pero cuando tú te pones esa coraza, no estás dejando que la palabra de Dios haga efecto en ti, porque muchas veces eres un soberbio, porque muchas veces, yo no necesito eso, yo no necesito el otro, yo ya me la sé, carnal. Debemos de quitarnos ese falso yelmo y esa falsa coraza. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más dice? Nos quedamos en el versículo 15. Y calzados los pies, ¿cómo, hermano? El evangelio de la paz. Pero la paz que da Dios, no la que da el mundo. No la de paz, paz, paz. La paz de Dios, la que te trae tranquilidad, hermano. La que te provoca que te tranquilices en momentos difíciles, aún en los problemas. Porque muchas veces, tal vez tú no, hermano, pero el primo de un amigo pierde los estribos. La prima de un amigo pierde los estribos. Hasta pierde los celulares por ir de peleonera, hermano. No, yo no sé si te ha pasado, por eso estás riendo, hermano. Pero muchas veces, cuando estamos enojados, nos ensimismamos. ¿Sí dije bien? Ensimismamos. Usted que es todo un docto en el lenguaje. Nos cerramos a que tenemos la razón. Y a veces ya no escuchamos algo más. El calzado del evangelio de la paz te va a traer paz a tu corazón, a tu caminar. Y es que muchas veces, yo no sé si tú tuviste una vida antes de Cristo, pero a veces vienen personas que todavía no aceptan a Cristo y tú les hiciste algo, hermano, y se la quieren cobrar. Pero el evangelio de la paz, los zapatos, el calzado de la paz te va a llevar a que tú camines en la palabra de Dios. De nada serviría que vengamos lunes, miércoles, domingo, vayas al evangelismo, veas enlace y lo que tengas que hacer, hermano, si no lo pones por obra. Cuando viene la prueba de que saques el verdadero carácter de Dios. Por eso en la Biblia dice que cuando le golpeaban, cuando Jesús enseñaba y decía, si alguien te golpea, tú ponle. Pero tú se la pones colorado, sangrada, hermano. Aprendamos del Señor. Y no dije aprendan, dije aprendamos del Señor. Ya no seamos, iba a decir peleoneros, pero mejor seamos pacíficos, hermano. Seamos pacíficos. ¿Qué más además del yelmo, de la coraza y del calzado del evangelio? Tomando el escudo de la fe. Y si te das cuenta y regresas a Primera de Samuel capítulo 17, Saúl no le dio un escudo a David. ¿Sabes por qué? Porque no lo tenía. Y ayúdame, ¿qué significa el escudo? Protección. El escudo, el libro de los Efesios lo describe como el escudo de la. Pero Saúl no tenía fe en Dios. Saúl no consultó a Dios. Cuando murió Samuel, él ya no consultó a Dios, fue a consultar a una adivina. Y otras versiones dice a una bruja, a un espíritu pitón. Hermano, muchas veces a ti, no te voy a, ni siquiera te, muchas veces estamos esperando a que salga el horóscopo, a que nos lean la carta. Y hermano, eso es un pecado de adivinación. Eso es desagradable a los ojos del Señor. Si algo odia a Dios es el pecado de adivinación. Por eso muchas personas deben de tener cuidado con lo que dicen. Hermano, debemos de aprender a tomar el escudo de la fe. Pero Saúl no tenía un escudo porque no confiaba en Dios, porque se precipitó, porque se enojó, porque todo lo que ella era impaciente, era desobediente, era temeroso. Y quedamos que el perfecto amor de Dios echa fuera temor. Era envidioso. O sea, las obras de la carne está describiendo. Esta persona no pudo haber tenido fe en Dios, porque cuando tú tienes fe en Dios, en la Biblia me enseña que las cosas viejas y todas son hechas nuevas.
Una nueva creación, una nueva criatura empieza a ser Dios contigo y conmigo. Y por eso nos va equipando con un yelmo, con una coraza, con un cinturón, con el calzado. Pero además nos da un escudo. ¿Y cuál es ese escudo? El escudo representa que no siempre va a haber momentos donde no va a haber guerra, en donde va a haber guerra, pero te está equipando para que tú puedas defenderte, hermano. Para que pueda salir tu fe a la luz cuando viene el problema. Para que tú puedas tener cómo debatir, cómo rebatir. Para que tú puedas tener, hermano, cómo contraatacar. De toda la armadura, toda es para el ataque. Perdón, todo es para la defensa. El yelmo te protegía de los dardos. La coraza te protegía el pectoral. El cinturón te sujetaba parte de la coraza, pero aquí tenías que poner la espada. El escudo era para defenderte, pero solamente la espada es para atacar, para cortar la cabeza de los gigantes. En esa alabanza después dice, ¿cómo dice? Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Cortaremos hoy las cabezas. Y es que hay gigantes en tu vida y en mi vida que se levantan en forma de problemas, en forma de pleitos, en forma de enfermedad. Y tú tienes que aprender, perdón por ser repetitivos y no es por adular, pero recuerden la predicación, toma tu espada, usa la espada. Ahí está el manual de vida con el cual tú puedes atacar a los embates del enemigo. Si tú te pones a analizar, y mencionaba mi apóstol, cuando tú te pones a analizar la guerra primero entre David y Goliat, se desarrolló primero acá y después acá. ¿Cómo es esto? Uno le dijo, pero mándame a uno de tu Goliat, mándame al mejor guerrero para que yo no sé qué lo derrote. Y cuando vino David le dijo, tú ya estás derrotado. Hay una batalla, hermano, que primero se está desarrollando en tu mente. Y sé que algunos de nosotros han leído ese famoso libro de Joyce Meyer, La batalla de la mente. Y ahí, hermano, pasan muchísimas cosas. Puede estar predicando el predicador que tú quieras, pero si en tu mente está otra cosa, ahí se está desarrollando la primera batalla. Y ya la estás ganando o la estás perdiendo. Desde la mente. Porque ahí es donde se levantan estructuras mentales, ¿sí o no? Ahí es donde se levantan barreras mentales, hermano. En la mente. Y después la batalla ya no es acá, ya es aquí, en la confesión. Porque la palabra del Señor me enseña y dice que el Señor llama a las cosas que no son como. Y David le dijo, te voy a derrotar. Ni siquiera le dijo que iba a pelear con él. Entonces, hermano, por último, verso 17. Tomando también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración. Ok, ya está usted revestido, ya tiene usted el yelmo, la coraza, el cinturón, ya tiene usted el calzado, ya tiene usted la espada y el escudo, está listo para pelear. Pero ¿sabes qué, hermano? La palabra del Señor me enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y veíamos con los jóvenes, esa parte de carne y sangre dice, gente semejante a ti. Tu lucha no es con el hermano que tienes al lado, ni con el que está atrás, ni con el que te hizo daño. No, es contra. ¿Te das cuenta cómo es una batalla espiritual? Y tú tienes un cuerpo natural, o sea que así no puedes pelear. Porque en lo natural nuestra humanidad misma nos va a acusar de qué hicimos bien o qué hicimos mal. Por eso, hermano, dice, y quiero terminar este tiempo con este versículo 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Ayúdeme a leer el versículo 18, por favor. ¿Cómo? Con toda oración, orad en todo tiempo en el Espíritu. Así velad con toda la perseverancia y súplica. ¿Por quién? O sea que el Señor te llamó a ti para ser un guerrero. A mí me daba risa cuando oía, hermano, que los guerreros o las guerreras de oración, pero no, ahí está. Si tú no oras por los tuyos, ¿quién lo va a hacer?
Si tú no oras por tu necesidad, si tú no te levantas y crees en la palabra de Dios por tu necesidad, alguien más no lo va a hacer con la misma intensidad con la que tú lo haces. Debes aprender a pelear tus propias batallas, amado hermano. Tus propias batallas. Porque la salvación esa depende de ti. Tus papás te pueden instruir en el camino y en la palabra de Dios, pero tú decides si aceptas al Señor. Le invito a que se ponga de pie, hermano, porque hoy es un buen día para recordar que un día nuestro Señor va a venir por nosotros. Sé que este tema lo deja pensando, hermano. Lo deja pensando a más de uno. Porque cuando crees que estás bien delante de Dios, estás teniendo un concepto erróneo de quién eres. Cuando crees que todo va bien, el Señor sabe que no vas bien. Este tema, amado hermano, es para que cada uno de nosotros se quite esa falsa armadura de Saúl, se quite los razonamientos humanos, se quite esa coraza para que permite que la palabra del Señor entre y penetre en su corazón. Este tema nos enseña a que tenemos que estar ceñidos con la verdad siempre. No solo cuando me toca, le decía yo a mi esposa, no solo cuando me toca predicar, siempre, siempre. Porque tengo que estar preparado para la venida de mi Señor. Imagínese que usted se guardó toda su vida y dejó de hacer muchas cosas y se preparó. Pero cuando viene el Señor Jesús, haya que usted todavía dice mentiras. ¿Se da cuenta cómo nos pone a pensar? Cierre usted sus ojos. Y el libro de la Primera de Corintios, capítulo 11. En el verso 28 dice: Por tanto, examínese cada uno, hermano. Examina cómo está hoy tu corazón, amado hermano, amada hermana. Si vas a tomar la cena del Señor, pero examínalo aún más si ya la tomaste. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Y por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Examina cómo está hoy tu corazón. Y la Biblia no dice que no la tomes. La Biblia dice que la tomes. Pero primero examínate a ti mismo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Dios. Con tus ojitos cerrados, hermano, ahí examínate. ¿Tú quién eres delante del Señor? Gloria a Dios. Levante sus manos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por los elementos que representan tu cuerpo, Señor, y tu sangre. El pan y el vino, que solamente son símbolos de una ordenanza que tú dejaste, Señor,
dada a través del apóstol Pablo, pero no solamente de él, sino que tú prometiste en la última Pascua que no volverías a tomar de este fruto de la vid hasta beberlo nuevamente nuevo en el reino de nuestro Padre. Bendecimos los elementos y te damos muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo. Así como estás puesto de pie, Lucas 7:36. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.